Se suma Marcelo Zarlenga, con nosotros es, es consejero, ¿está bien decir consejero? ¿Sí? Consejero de SUTEBA. Consejero General de Cultura y Sí. Educación de representación docente. Ahí está, porque yo sabía que había como una... El Consejo General somos 9 miembros, de los cuales 4 somos de origen docente. Bien. Y 5 de origen político. De esos 4 docentes, cuando ganamos las elecciones, que son abiertas, secretas y por voto obligatorio, nosotros integramos una lista, que fue la lista del Frente Gremial. Sí. Somos 2 de SUTEBA y 2 de FEB. Bien. Pero porque por ahí, es bueno aclararlo, porque en realidad va más allá de la representación. Claro, más allá de qué representación gremial tenga. Es la representación de la docencia de la provincia. Bien, perfecto, está bueno, sí. Hecha la aclaración. Sí, él es una presencia muy, digamos, oportuna, la de Zarlenga, porque es uno de los hombres que más defiende el esquema, digamos, el que argumentó y defendió el esquema del régimen académico de la escuela primaria, que fue la que eliminó los aplazos hace un año, o un año y monedas, sí, que ahora da marcha atrás. Por eso es importante lo de Zarlenga acá, para que nos explique, Zarlenga, qué es lo que se pretendió hacer con esta medida que ahora se da marcha atrás. ¿Cuál era el objetivo? ¿Hacia dónde se apuntaba? Y una cuestión, ¿por qué cree usted que, digamos, esto tiene tanto impacto en la opinión pública? Y no sé si coincidirá conmigo o no, casi todos a favor de que los aplazos sigan estando y que las calificaciones sean más estrictas de lo que aparentemente aparecía en el proyecto, que ahora ya está eliminado. Bien, varias cosas. En principio, bueno, esto justamente hace un año y medio atrás, y que fue justamente el periodista de BESA quien puso este tema visible, sí, cuando de hecho la tapa de aquel momento fue a partir de una entrevista que me hizo el señor periodista, donde la tapa de Clarín fue: en la provincia no hay más aplazos. En realidad eso no es tal si consideramos que es un aplazo. Un aplazo es cuando un alumno está emplazado, está desfasado, está retrasado en las condiciones de promocionar o en las condiciones de aprender y en la condición de lo que sería un aprobado. De hecho, después se salió a aclarar que en realidad lo que se eliminaba era la escala del 1, 2 y 3 en un sistema que tiene más de 100 años, donde la escala de desaprobación era de 6 puntos y la escala de aprobación de 4 puntos. En aquel momento también se planteó por ahí como un recorte, que en realidad la eliminación del 1, del 2 y el 3 buscaba no estigmatizar a los chicos. En realidad eso, dicho en un contexto mucho más amplio, la estigmatización no es considerada como tal en sí misma, sino como esto de repente en un chico que de la edad que estamos hablando, porque eso también es importante, que son chicos de 8, 9 o 10 años, que implicaba de repente un 1 iniciando el año a la posibilidad de un 4 o un 6, que también es desaprobado. Porque lo que hay que dejar bien claro es que nunca se cambió el piso de aprobación. El piso de aprobación siempre fue 7. ¿Y cuál es el objetivo de aquel régimen académico? El objetivo de aquel régimen académico es mucho más amplio y tenía que ver con la escuela para fortalecer, digamos, la escuela como fortalecedora de los aprendizajes. Porque ese régimen de primaria tiene 9 capítulos que tiene que ver desde el ingreso, la movilidad, los consejos de aula. Sí. Marcelo, porque en realidad yo recuerdo que seguramente lo hemos discutido con vos. Sí, estuve en este programa. Canal o en la radio seguramente. Sí. En aquel momento. Yo entiendo que el proyecto es mucho más amplio. Absolutamente. Pero quiero hacer notar, a ver si vos compartís una falencia, que no sé si tiene que ver con el proyecto, que tiene que ver con cómo se presenta el proyecto hacia afuera. Porque en realidad, digo, a ver, hay una regla básica. Si tenemos que explicar demasiado, perdimos. Claro. ¿No? Perdimos en el debate porque me aburrí antes de entender de qué se trata. Y el problema con la eliminación del número, ¿no? y demás, es que distorsiona algo que con el funcionamiento de la escala era muy sencillo. Te sacaste un 1, no sabés absolutamente nada, un 5, desaprobaste pero algo sabías, un 10 la tenías reclara. ¿Sí? Y creo que en realidad se está devorando el debate, otra vez más, respecto de esto que decís vos.
No, bueno, pero porque es la decir, medida fue... sigue existiendo el mismo problema que existía hace Ahí un año creo que atrás. cuando se discutió Porque, el año anterior, creo que uno de los argumentos más flojos fue justamente este concepto al que haces referencia, que De es la la estigmatización. estigmatización. Sí, Entonces, absolutamente. me parece que el debate se agotó ahí y nunca se pudo explicar lo que Maxi Nosotros decía. ¿qué más Aparte- flojo? Aparte, sí, porque fue lo que la gente más se quejó, porque decía, ¿cómo se va a estigmatizar a un chico porque le pongas un 2, un 3? Digamos, no lo vas a frustrar para toda la vida. nos se olvidemos trata del de- contexto en el que No, se no, estaba no. Lo dando. más flojo en el debate Sin y creo duda. que es lo que la A gente ver, ahí celebra creo que- cuando se retrotrae sí, la a ver, No medida. Mariela. olvidemos del contexto en el Sí. que se estaba dando esto, que estigmatizar lo hicieron como una especie de religión el gobierno anterior. Los pobres no se contaban porque se los estigmatizaba. Los que no sabían no los se que los- no se sabían no se los podía puntuar con un Calificar. 1 porque se los estigmatizaba. Entonces, bueno, hay que... A ver, Sanguinetti también trabajó mucho y trabaja mucho el tema de Sí, educación. no, me parece que, primero, se arma un gran debate, se armó el año pasado, se vuelve a armar este año respecto del tema del sistema de evaluación en la provincia de Buenos Aires, pues, básicamente porque esto está poniendo en manifiesto una cosa que todo el mundo sabe en la casa, en los barrios y en las escuelas, que es que el nivel de exigencia del sistema educativo argentino bajó. Y eso lo sabe todo el mundo, porque si no, no habría este debate de Claro. significación, porque no le podemos vender a la gente o mostrar a la gente que un cambio de palabra o número de 6 o 4 o 1 no está mostrando lo que ya sabemos, que se bajó el nivel de exigencia. Claro, Se bajó el nivel de y dos cosas. Pero Disculpame, ¿por qué? La se una buena bajó el nivel pregunta de sería, ¿por exigencia qué? porque hubo una política que equivocó la inclusión como concepto. Sí. Y que eso se bajó a todas las escuelas de la provincia de Buenos Por eso. Aires. No hay Pero, ninguna Luciano, resolución. por eso, Digo esto porque Sabela. tengo dos datos importantes que dar. Nosotros el año pasado hicimos 2 focus group con docentes en la Ciudad de La Plata. A ver. Los docentes de la Ciudad de La Plata decían clarísimo que a partir del 2009 la orden era que los chicos pasaran de año. Sí. Y Eso, esto sí. era una verdad. Y es una verdad en los barrios, en las escuelas y en las casas. Entonces, me parece que objetivamente lo que está haciendo la gestión actual es, en algún sentido, también transparentar. Esta resolución, es la resolución 1057 del año pasado, fracasó. Fracasó porque no la compartieron los docentes, no la compartieron la familia y tampoco la compartieron, de hecho, en su experiencia diaria los chicos. Me parece que era un cambio de cosmética y que no hace al fondo de la cuestión Argentina, y en particular la provincia de Buenos Aires, que tiene el 40% del sistema educativo de la Argentina. O sea, el problema de la provincia de Buenos Aires es importante porque tiene casi la mitad de los alumnos y docentes del país. También. Hace exactamente 8 años, 9 años que no hay políticas de Estado en la provincia de Buenos Aires en términos de materia educativa. Es cierto lo que dice Fabián, que es que pasan una cosa a la otra, la educación no puede partidizarse y tenemos que tener una mirada a largo plazo. Sí. La mirada a largo plazo tiene que ver con datos objetivos que tenemos que reconocer. El 40% del sistema educativo, por ejemplo, en el Distrito de La Plata, es privado. Eso es un movimiento brutal de Me sectores. cuesta pensar igual a la educación sin partidizarse como dice. Es que lo Una que pasa cuestión es que de que de tenemos las que políticas educativas las despartidizarla impulsan los porque estados a través de los gobiernos. los docentes son profesionales, no son militantes políticos. Bueno, pero No ha digo bajado y los mucho la calidad de los docentes. Pero, Pues los docentes Bueno, porque lo que que recién pasa se con medidas inician y como dan esa clase es que esto es son de una terror. corrección ¿Cómo a que una no? medida anterior y nunca terminamos de generalizar discutir no. cómo mejorar Acá la dice calidad. generalizar. No, 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 está de acuerdo. calidad. No hay No, datos, no. segundo, Luciano, ahí voy. Perdón, sí, sí. No, sin duda que con muchas cosas no estoy de acuerdo con lo que está planteando Sanguinetti. Digo, me parece que la mirada es mucho más amplia y una calificación no define ni calidad, ni define exigencia, ni define mejores Estoy condiciones para totalmente de aprender. Con la experimentación de los Pero pibes, quiero decir esto, ¿bajó, se mantuvo o subió el índice de repitencia? ¿En qué contexto se da? En primaria no es el problema el tema de repitencia. El tema de deserción y de repitencia mayormente es en secundaria. Pero en primaria también es alto. En primaria no son los números tan como por ahí uno imagina. Pero quiero decir esto, ¿en qué contexto se da esto? En este año, hace un par de semanas, se presenta al Consejo General, se presenta la necesidad de modificar, ¿sí? Hasta último momento no aparece cuál era la modificación. Cuando aparece la modificación, que de 9 capítulos, lo único que se busca modificar es la escala numérica, nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el sentido? Entonces, ¿cuál fue la contrapropuesta? Porque acá Pero, se hizo espere, una contrapropuesta. ahí le hago un paréntesis. Sí. Me parece un sentido bastante correcto reincorporar los números 1, 2 y 3 en un punto. Es una burrada sacar 3 números. No es solo la parte, no es solo la parte, apruebe o no apruebe, no es digo, solo la Claro, parte porque además no lo entienden. no es se solo termina- la parte numérica, se Nunca se modificó. Me gustaría agregar algo. Se digamos, modificó esta algo idea- más, Ahí se vuelvo, a ver, ahí modificó. vuelvo. Pero esta A idea ver. porque me parece que la gente está discutiendo
otra cosa, digamos, que tiene que ver, por supuesto, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con la comunidad educativa y otras que tienen que ver con la sociedad en general. Esto de la calificación, para que tengamos una idea, fue ideado por un tal William Ford en 1789 en plena revolución industrial. De aquel momento hasta ahora todo es calificación. Cómo juega un tipo al fútbol, cuánto vale un kilo de pan, todo es calificación. Nosotros queremos, digamos, con buenísimas intenciones, hacer algo que a lo mejor podía hacer que los chicos, digamos, no se vieran frustrados. Ahora, no sirvió, hay que volver a la calificación, porque evidentemente eso no sirvió para comunicar. Los docentes no lo aceptaron, los padres no lo aceptaron, los chicos no lo entendieron, pues no pudimos ir hacia adelante, volvemos hacia atrás y empezamos de nuevo. Es un debate ahí está el punto. ¿Cuál sería? ¿Cuál es el punto? Esto no se evaluó. Ese es el punto. No se evaluó. Lo que nosotros estamos planteando como proyecto alternativo, que se tome este año como evaluación, digo, esto que decía el periodista de Besa al principio, año por medio, de acuerdo a la gestión, se cambia la estructura, se cambia la forma de calificación. No se evaluó. Toda la provincia sabemos de hacer en distintos esquemas. Voy a dar este dato. Hay 95.000 docentes de primaria. Y contando los 75.000 de gestión estatal y los 20.100 más o menos de gestión privada. Se hizo una encuesta absolutamente ambigua y general donde respondieron 2.500. Yo les puedo decir que son muchos menos, porque nosotros pedimos los insumos como Consejo General para poder tomar una determinación. Cuando recibimos los insumos, respuestas concretas, que son algunas regiones educativas, en otros casos distritales, y escuelas sueltas, había 61 insumos. Ahora, entonces, ¿cuál fue el planteo? Revisemos todo el régimen de primaria durante este año y quizás no solo hay que cambiar el tema, hay que cambiarlo todo. Luciano quería agregar quizás algo. Al final de esto aparezca el tema de la nota como conflictivo. No, lo que pasa es que terminamos discutiendo una nota y eso no es que no es importa ese a nadie. punto. ¿Sabés qué pasa? ¿Cuál es el problema de la educación en Argentina y en el caso de la provincia de Buenos Aires? Que los chicos tienen, en la provincia de Buenos Aires, se supone que tendrían que tener 750 horas al año de clase según el cumplimiento de los 180 días. ¿Saben cuál es el promedio de hora de clase en cualquier país desarrollado, digamos Francia, España, etcétera? 900 o 950 horas. De las 720 horas, 50 horas que tendríamos que tener nosotros, si le restamos los conflictos que hemos tenido recientemente en términos de paro, estamos perdiendo por lo menos 50, 60 horas de esas al año. Y si además le restamos la hora que se está llevando en las escuelas públicas estatales, el comedor escolar, que es 1 hora de clase por día, 45 minutos por día, se está perdiendo un mes casi y medio. O sea, en términos prácticos, nuestros alumnos en la provincia de Buenos Aires no tienen más de 500 horas de clase al año. ¿Qué van a aprender con ese tiempo? Me parece igual que son dos discusiones en paralelo. Sí, lo que pasa es que estamos discutiendo. De la década ganada, lo vimos este sábado en el diario, que hay el 30% según la UNESCO de los chicos en el país son pobres. Digamos, después de la década ganada, estamos hablando del déficit de educación. Y pobres no solo terminan viviendo. Agregar que hasta hace poco estamos pagando las discusiones en paralelo. Por un lado está la discusión respecto del sistema educativo y la evaluación global, que en realidad tomo cosas de cualquiera de los dos invitados. Y por el otro lado, el sistema de comunicación de evaluación de los chicos, que es la numérica o no. La cuestión de cómo se comunican las cosas, y las cosas se comunican clarísimas. Está bien, Luciano. Hay un problema estructural. Estamos teniendo un problema porque en vez de discutir cómo hacemos para sacar del horario escolar los comedores. No podemos hacerle cargo a los padres de los alumnos. A los padres no. Pero a los padres de los alumnos lo que necesitan. No te habla de los padres. Me dejás terminar la idea, porque yo me quiero salir de esa discusión. Esa discusión la tenemos que tener nosotros, la tienen que tener los especialistas, la tienen que tener los docentes, los trabajadores, auxiliares docentes en todo caso, y el Estado. Ahora, lo que hoy se pone en charla de café no es eso. Lo que hoy todos charlamos, ¿sí? En las charlas de café, tenían que ver con la comunicación del resultado de todo eso. Y yo vuelvo a lo que le decía recién a Marcelo, perdimos la discusión si arrancamos por ese lado. Perdimos la discusión porque cuando yo le empiezo a decir al padre del pibe, bueno, en realidad su hijo está atravesando un proceso en el cual las pruebas cognitivas, y el tipo me dice, ¿cuánto? A mí me preocupa más que perder la discusión, perder la educación. Bueno, y hoy Sanguinetti, le quería preguntar a Sarlenga qué piensa, dijo que los docentes tenían estricta bajada de línea de que tenían que pasar los chicos, y eso es gravísimo. Yo quiero preguntarle usted a qué criterio responde. ¿Qué hizo el sindicato? ¿Por qué es grave? ¿Es grave? ¿Es grave? ¿Cómo que no es así? Vos hablás con los docentes y directores de escuela te dicen eso.
no tenemos, digo, y si hay eso, hay que denunciarlo claramente. O sea, si en algún momento, ocurre esto hay que denunciarlo. ¿Pero cómo? O sea, fue denunciado permanentemente en los medios. Los directivos de escuela, los docentes que decían el perfeccionamiento de los pibes, que no desaprendemos a los pibes. Un segundo. No es esa la discusión. No, pero yo quiero meter, a ver, ¿puedo agregar un caso? El caso que todo el mundo toma de ejemplo como algo que está bueno y que es positivo, de esta maestra de Mar del Plata. Hoy hablábamos en FM Cielo, en la radio aquí, con la maestra de Mar del Plata, que aprobó a una chica que venía de Bolivia y que le hizo una pregunta acerca de geografía, no sabía nada. ¿Sabes cuál es la causa de eso? Es que nosotros tomamos una ley, nosotros digo el Estado Nacional y los argentinos en general establecimos una ley que hizo obligatorio el secundario. Entonces metimos, y está bien, incluimos a una cantidad inmensa de jóvenes que antes objetivamente apenas terminaban el noveno, que era la famosa Ley Federal de Educación, el EGB. Pero incorporamos esos jóvenes al sistema, pero dejamos el mismo secundario selectivo y expulsivo de antes, con lo cual están entrando muchos chicos a un secundario que no les sirve de nada. Con lo cual, prometimos una inclusión que es falsa. Entonces tenemos ese problema, le tomamos pruebas a los alumnos de cosas que no les sirven para nada, no les interesan y no reconocen lo que los jóvenes necesitan hoy del sistema educativo. Y eso se refiere a la universidad, lo hemos discutido infinitamente. Los cursos eliminatorios le hacen preguntas a los pibes que no vieron en su vida. Bueno, ni siquiera no que no les interesan, que ni siquiera contenido que ni siquiera conocen. Hasta si querés lo relacionamos con la escala numérica de la universidad, se aprueba con 4 y acá estamos cuestionando si a un chico lo apruebo con 9, 10 u 11 años, con un 4 o con un 1. La verdad que sí, coincido en que se quita la discusión. La discusión creo que es cómo hacer que el chico aprenda. Ahora, pero digamos, esa es la discusión. Ahora, una calificación. Entonces habría que preguntarle a esta gestión ¿por qué decide solo cambiar la nota? Sí, porque además se va de narices con ¿qué? Con el resto del régimen académico, porque el resto del régimen académico habla justamente de la cuestión del trabajo con la comunidad, de los proyectos, de las cuestiones de los consejos de aula, el tema de abanderado que también fue criticado. Eso no puede esperar un poco más, porque digo, el tema de los números, que faltan 3 números, es una locura. No es el tema de números, es más, no solamente son los 3 números, sino que también en lo que es primer ciclo, ciclo, que no sé si esto lo han dicho, los directores también se cambia la no se puede en lo conceptual. ¿Cómo? Sí. Los que dicen los maestros es que el concepto de inclusión, que se malentendió, que además tuvo un criterio absolutamente vinculado a los marketing electorales, y en ese sentido estaba planteado clarísimo. La ordenanza, la resolución 1057 del año pasado, en realidad estaba asociada directamente a la campaña de Scioli presidente, no tiene otra justificación. Entonces el problema es que si nosotros metemos la educación en los regímenes electorales y políticos estamos fracasando, porque estamos convirtiendo a ese sistema fundamental que tiene que ver con el futuro de todas las generaciones en una cuestión de coyuntura inmediata que no tiene sentido. A ver, un segundito, quiero hacer un pequeño comentario. A alguien que no fue así. Un pequeño comentario. Hoy vi unas encuestas, dicho sea de paso, vi a un canal de noticias, Telefe, a Telefe haciendo una encuesta en la ciudad de Buenos Aires. Estaban se veían los taxis, todo. Digo, esto es a la provincia, muchachos, claro. Digamos, vamos a preguntarle a la gente que corresponde, ¿no? Terminamos haciendo... Hay que conocer además la provincia. Hay que conocer las escuelas de la provincia, el funcionamiento de la educación. Importante. Y sería importante que los medios nacionales un poco se fijaran, no se metan tanto porque para eso estamos nosotros, digo, pero por lo menos no le pregunten cosas a los tacheros de la ciudad de Buenos Aires, cosas sobre la educación de la provincia de Buenos Aires. Ahora, esas encuestas decían, esta forma de quitar el 1, el 2 y el 3 que había sucedido en su momento, está bien que se retire porque nivelaba para abajo. De lo que más escuché fue eso, la palabra nivela para abajo. Que también se instaló cuando se dio la discusión hace un año atrás, fue el tema de por qué instalarle a los chicos que la posibilidad de no aprobar o no de alcanzar las metas es algo que les puede generar frustración y a partir de eso no poder evolucionar o no poder desarrollarse. Me parece que esa fue la gran discusión que se armó dentro de la sociedad, es decir, bueno, ¿por qué? Si nosotros cuando nos afrontamos a la vida tenemos caídas, tenemos frustraciones, digamos, y eso no significa que una persona no pueda evolucionar. Entonces me parece que esa fue la discusión social que se dio y que eso lo podía discutir un taxista en Capital. Un temor de establecer no pasaba por la educación bonaerense. Tenemos miedo. Y en el mismo grado los pibes tenemos miedo. Los pibes que le va bien, tomar responsabilidad y decir, mirá, tenés que volver
a estudiar. Los padres también entraron en un conflicto con los docentes porque se rompió el pacto del acuerdo de la familia con los docentes. Entonces el docente tiene miedo de ponerle una buena nota baja a los niños porque le tiene miedo a los padres al conflicto que tienen con la familia después. Es cierto. Si no Marcelo, lo decimos, digamos, ¿cuáles modelos se usaron, si es que se usaron alguno, digamos, para elaborar aquel régimen de primaria? Digo, tal vez mirando algún sistema que haya tenido éxito, o fue una cosa sui generis para la Argentina, porque digo, Finlandia, Londres, España, que tiene, no sé España, pero Finlandia o algunos países de Europa desarrollados, ¿qué hacen? ¿Califican conceptualmente? ¿No ponen aplauso? Finlandia, que es muchas veces mirado como un ejemplo, su escala va de 4 a 10. Lo aclaro porque pueden de 4 a 10 entrar y la escala es de 4 a 10. Finlandia, que es por ahí a veces que se pone como parámetro. Yo lo que sí quiero decir es que el proceso anterior de construcción fue un proceso de 3 años, que no fue una cosa que salió en el momento, donde participó todo el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires. Podemos mostrar esos insumos. El 80% de la docencia de la provincia de Buenos Aires fue consultada. ¿Y quién lo politizó? Se politizó en cómo surge, cómo se mediatiza, cómo se toma por el momento electoral. Entonces termina viéndose nada más que el recorte del 1, 2 y 3, o del aplazo, o el recorte del regular bueno, muy bueno, como... Pero lo que pasa es que lo dijo Sanguinetti, fue muy claro Sanguinetti recién. Se politizó la campaña de Scioli presidente. El sindicato no puede ser inocente en eso, digo. No, sin duda. Sabían que estaban en el contexto de una campaña política y que podía ser mal utilizado. En ese momento se salió desde los sindicatos, Bueno, el SUTEBA apoyó la candidatura de Scioli presidente. Pero el sindicato salió a decir, pero busquen lo que se decía en aquel momento. Pero busquen lo que se decía en aquel momento. Esto no puede definir la calidad. Pongamos a discutir la calidad en educación, pongamos a discutir la exigencia, pongamos a discutir. Sí, pero fue funcional la estrategia de campaña del gobierno. Fue aprobado por unanimidad. Ahora fue aprobado por 4 consejeros, esto es bueno aclararlo, de un cuerpo de 9, de los cuales 2 en aquel momento votaron. Claro, o sea, eso fue... ¿Se entiende? Ahí vos, habría que preguntarle a estos compañeros qué pasó. Los consejeros que se abstuvieron son de representación docente. Sí. Bueno, te digo porque también es fácil abstenerse. Bueno, no se abstienen, no dan quórum. No fueron. No dan quórum. No, pero, a ver. Semánticamente, digámoslo como quieran. No, pero... Dos personas que están de 9, tienen la responsabilidad de coadyuvar a la educación de la provincia de Buenos Aires. El día clave no van. Digamos, ahora, yo digo esto. Me gustaría decir, porque estoy seguro que aquella modificación de hace 2 años, y me consta profesionalmente, se hizo con la mejor intención de mejorar la calidad educativa en la provincia de Buenos Aires. Como estoy seguro que no funcionó, digamos, de las 2 formas. No se evaluó, ese es el tema. Lo que pasa es que nosotros estamos pensando en Finlandia. ¿Por qué no se evaluó? Porque los procesos llevan tiempo. En Finlandia, digamos, a ver, Finlandia, nosotros no tenemos nada que ver con Finlandia, ¿no? Pero además Finlandia tiene... Por el queso, Finlandia. Claro, Finlandia, que puede tener la mejor educación, tiene la más alta tasa de suicidio del mundo. Acá yo prefiero, digamos, ser a lo mejor menos educado y más feliz, digamos, también quisiera decir eso. Porque cuando hablamos de educación, ¿de qué hablamos? ¿Hablamos de esto, del aplazo, o hablamos de los comentarios que vimos hoy en los diarios nacionales que ponían barbaridades? Basta de inútiles, basta de tarados, no formemos más lelo, no formemos más idiotas. ¿Eso es falta de educación o qué es? Digo, tipo que se... Lo que pasa es que nosotros no tenemos que manejar con ciertos datos objetivos. Digo, en los últimos 8 años en la provincia de Buenos Aires la inversión en infraestructura de calor bajó el 50%. Eso tiene consecuencias. En 8 años todas las escuelas destruidas. Físicamente, los espacios físicos. O sea, ir a si los alumnos le pusieran un puntaje si vos solo pagaste salario, que es lo que hizo el gobierno anterior durante la provincia de Buenos Aires, solo pagaste salario, objetiva, y llegaste solo a eso, a la larga generás un problema, porque es como una casa en cualquier familia que empieza a no reparar las mínimas cosas de la lo que decía. ¿Le puedo hacer una pequeña pregunta y vuelvo? Está muy bueno y quiero escucharlo a Maxi también porque siempre tiene una mirada que está buena. Y abarca, ¿no? Abarca la mirada de Maxi. ¿Qué pasa con eso de que los alumnos iban a evaluar a los docentes? ¿Eso se aplicó? No, una locura. No pasó más nada. Una locura presentado por pero pará, yo quería saber, eso no está dentro de ese proyecto. ¿Y eso es una locura? A ver, existen distintas formas de evaluar. Digo,
tanto el profesor Sanguinetti, que fue jefe de gabinete durante la época de Adriana Puigros, donde yo asumo en el Consejo General en aquel momento, digo, podemos dar cuenta de lo que es el concepto de evaluar. Acá se circunscribe evaluación a una calificación. Y en realidad nosotros lo que decimos que la evaluación es participativa y la primera evaluación que tiene que haber es institucional. La primera evaluación Ante la época de involucrando Adriana a todos. Puigros, cuando yo fui gabinete, se creó la primera universidad pedagógica del país, la UP. En la provincia de Buenos Aires. Lo que hizo Scioli, sacársela encima, pasarla a la nación. Yo quiero retomar algo que decía Luciano, un elemento que en realidad excede a lo estrictamente educativo. Sí. ¿No? Luciano decía, se rompió el contrato social entre el docente y el padre y el resto de la comunidad educativa. A mí en realidad me parece que ya mismo tendríamos que empezar a revisar qué ocurre con los criterios de autoridad que atravesaban las instituciones, no solamente las educativas. Porque esta situación de los padres yendo a ver al docente enojado porque bochó al hijo, es análoga a la del grupo de amigos de un paciente en el hospital que le emprenden a golpes contra un médico porque no lo atiende rápido, porque no lo puede salvar. Es idéntica a la del grupo de familiares de un detenido en una unidad penitenciaria que se enoja o en un juicio oral. Exactamente. Me parece que, saliéndome un poco de lo coyuntural, también tendríamos que preguntarnos ¿qué hicimos para romper, relajar, flexibilizar o qué? ¿Sí? Las estructuras jerárquicas que nos definían ciertos niveles de autoridad. Digo, un maestro, un médico eran intocables hace 10 años en la Argentina. Ponían el 1. Desde que dejaron de poner el 1. La educativa se empezó a desagregar en la casa. O sea, había cuestiones educativas con las que uno ya llegaba al colegio y hoy no suceden, como por ejemplo que un chico se lave las manos, ¿no? Cuestiones básicas. Claro. Entonces me parece que el principal problema educativo hoy surge en el marco familiar y así llega. Hay una crisis también. En relación con lo que dice Maxi, también hay un crisis con el concepto de verdad. Después de 12 años de kirchnerismo, yo lo escucho a Sanguinetti hablar de que hay que analizar objetivamente y es difícil pensar en algo objetivo después de 12 años de un gobierno que trató de romper todo el tiempo con la objetividad y de chocar. No hay datos objetivos. Todo lo que es objetivo no existe. Pero nosotros no tenemos que ser parciales. Siguiendo tu argumento, hasta el 2006-2007... En términos educativos, nosotros sabíamos, la sociedad, insisto, dos leyes fundamentales. La primera, la Ley Nacional de Educación, que tuvo el acuerdo de todos los partidos políticos. Y la réplica que se hizo en la provincia de Buenos Aires, o sea, la continuidad de esa política en la provincia de Buenos Aires, que insisto, es el 50% del sistema, también votada por todos los partidos políticos. Es decir, hubo momentos de altos consensos de políticas públicas. El problema es cuando 2008 en adelante se partidiza y se empieza a plantear la educación como un medio para ganar elecciones. Y ahí arruinamos el sistema educativo. Y además cuando no se cumple esa ley, porque por ejemplo esa ley, vos hablando de las horas que necesitan los estudiantes, dice que al 2010 tiene que haber un 30% de doble jornada. Ahí tenés el 2% en el conurbano. Yo lo puse al negro. Ahí tenés un problema. Claro, ahí hay un tema de financiamiento, digo, por eso, sin duda, a ver, digo, ¿cuál es? Ahí fue uno de los planteos. Nosotros dijimos, habilitemos la evaluación de todos los docentes, habilitemos la evaluación de este sistema, digo esto, a las familias para que pongan justamente la voz de cuáles son las cosas. La evaluación de los docentes, más de uno se queda sin laburo. La evaluación con el régimen, estoy diciendo. La evaluación del régimen a los docentes, a los alumnos, que son en definitiva los destinatarios. Y sin duda que por otro lado, porque si nosotros hoy tenemos que poner a discusión, ¿qué decimos? Que se cumpla con transporte escolar, que hubo hasta la semana pasada 5.000 chicos que no podían asistir porque estaba cortado el transporte, que se cumpla con comedores, que tampoco se cumple, si bien lo tenemos que discutir. 4 meses el año pasado. Sin duda. 7 meses el año los pasado. Temas de infraestructura que de eso no hablaba, y el gremio de eso no hablaba el gremio de eso. Su tema no hablaba, el frente gremial no hablaba. Siempre se habló de eso. No hablaba el frente gremial. Y además se dio en la tecla cuando habla de la crisis. Hubo 17 días de paro. Son hipócritas. Crisis de jerarquía. Porque, digamos, es cierto que se ha perdido, antes hay un libro de Sarlo que dice, que se llama Moños y Cintas Argentina, la maestra decidía pelarlo a los chicos porque tenían piojos, los pelaba y en el año 20 ni un padre se iba a quejar absolutamente, pero la maestra no faltaba nunca. Acá hace poquito yo fui invitado porque la decana de una facultad resolvió cerrarla para ir a acompañar una marcha. ¿Cómo no se va a quebrar la crisis de jerarquía
de responsabilidad, de derechos, de oportunidades. Bueno, pero poder ponerle un 1 al alumno también te ayuda a tener jerarquía. Por supuesto, pues si el alumno lo merece, pero claro que sí, yo se le pone un jugador de fútbol. Uno puede, no, en el diario El Día no le ponen nunca uno. Pero ¿viste? hay jugadores de fútbol, está viendo 30.000 pero personas. también le da autoridad al docente frente a los padres y frente a los alumnos. No, pero para, yo digo, el 1, el 2 y el 3 no deberían usarse en primaria habitualmente, pero sí como una herramienta, digamos, como una cosa para pincharlo al chico. A mí me pusieron un 1 una vez, también era joven, y me ayudó un montón. Periodista. Me acuerdo mucho de desde ahí desbarranqué y me vine ese mismo comentario lo hiciste en septiembre hace un año y medio. Sí. A ver, acá el rey de los digo, nunca nosotros cuando planteamos la alternativa nos pusimos en cuestionamiento si era solo la nota, y si no la pregunta es al revés, ¿por qué la nota y no las otras cosas? Entonces dijimos, que se evalúe todo. Y posiblemente, y muy posiblemente, al final de esa evaluación, la participación de todos, se quiera el cambio. Se quiera el cambio de la nota. Pero lo que decimos es, habilitemos el espacio de que se participe. Porque esto lo evaluamos, pero le podemos poner 1, 2 o 3. Pero claro, más o menos eso fue lo que ahora sale. El sistema educativo estatal está en crisis hace muchos años. Sin duda. Hasta había estado en una crisis brutal en 2001-2002. Sin duda. Comenzamos a recuperarlo. Tuvimos leyes nacionales, provinciales importantes. La de financiamiento de consenso, etcétera, la de financiamiento. Ahora necesitamos restablecer un acuerdo político de los partidos, de todos los partidos, para generar de vuelta una política de Estado que mire el mediano y largo plazo. Ahí, disculpame, necesitamos inversión en infraestructura, necesitamos alimentar a los chicos en los colegios. Pero hay chicos que no pueden comer, digamos, tienen que comer en la escuela. Tenemos que garantizar, en este país no puede ser que los chicos no estén comiendo lo que corresponde en la escuela, en un país donde, como todos sabemos, la comida, en realidad, entre comillas, no es que sobre, pero digo, producimos eso. Y por el otro lado, tenemos que restituir la profesionalidad de los docentes. Y respetarlos nosotros como familia. Empezar a respetarlos.